Esa es la oración en nuestro corazón, Señor, en esta mañana. Danos una humildad genuina, Señor. Padre, queremos la humildad que solamente tu Espíritu Santo puede dar, Señor. Padre, primeramente ser humildes y sumisos a ti, Señor. Padre, a tu palabra, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor. Pero también mostrarla los unos para con los otros, Señor. Padre, y en esta mañana venimos, Dios, con ese deseo. No decimos quizá con esa actitud, Señor, porque solamente tú conoces los corazones, Señor. Pero al menos si hay un deseo, Padre, de querer ser humildes delante de ti y el uno del otro, Señor. Te pido, Padre, que en esta mañana, con esa humildad, Señor Jesús, podamos hablar tu palabra y también que tu palabra con humildad pueda ser recibida, Señor. Padre, después de todo somos humanos, Señor, que estamos en un proceso de aprendizaje, Señor, cada día. El único que conoces todas las cosas eres tú, Señor. Padre, y te pedimos que aquel ser omnisciente venga y nos asista en esta mañana, Señor, para hablar estas cosas, Señor, las cuales, Dios, proceden de tu palabra y proceden de tu mensaje, Señor. Padre, yo me someto, Padre, al escrutinio público, Señor. Padre, no a tu palabra, porque nosotros como creyentes creemos tu palabra, Señor. Padre, pero a la manera de trazar tu palabra, Señor. Padre, queremos, Dios, hacerlo correctamente, no para respaldar alguna doctrina propia o privada, Señor, sino para respaldar la doctrina de tu palabra y de tu mensaje, Señor. Ayúdame, Dios, en esta mañana y, Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Danos la libertad que tu Espíritu Santo merece, Señor, para poder hablar a la simiente elegida, Señor, y que ellos, Padre, puedan recibir tu palabra en sus corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos cordialmente bienvenidos. Tomemos las dos escrituras que hemos estado tomando en estas dos últimas ocasiones en el Evangelio según San Mateo, y de ahí iremos a Apocalipsis, el capítulo 10. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos abordando este tema que le hemos titulado el ministerio del tercer jalón, y en esta mañana queremos hablar el sermón número 7 de esta serie. Solamente Dios sabe cuánto tiempo estaremos tardando en ella, y yo quiero, no solamente en la fase que estamos viendo en esta mañana o en estos dos últimos domingos, sino en todo lo que es el tema, pues abundar en ello, el escudriñar cada rincón de la Escritura, cada rincón del mensaje, para poder saber que nuestra fe no está fundamentada, como dice la Biblia, en doctrina ni ideas de hombres. Yo estoy plenamente consciente de eso. Nuestra doctrina tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios y en el mensaje de la hora. Apocalipsis, el capítulo 13, el verso, Mateo 13, 11. Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Ahora vamos a ir a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y sin duda alguna, durante 2000 años, uno de los libros más polémicos, en los cuales, pues, hay hermanos que no entienden, hay otros que entienden en parte, pero Dios ha enviado su palabra, su mensaje, para poder saber de lo que se trata. Apocalipsis 10, del 1 en adelante, dice: y vi otro ángel descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con grande voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las palabras que los 7 truenos han hablado, y no las escribas.
Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Tome su asiento. En estos últimos 2 domingos hemos estado hablando sobre una de las fases del tercer jalón, lo cual tiene que ver, como decíamos hace 2 domingos, con la visión de una carpa que él tuvo en el año de 1955, particularmente en el mes de diciembre. Y eso tenía un motivo. Decíamos, hablando las cosas cronológicamente, mire, en teología se le llama la escatología de la Biblia, que es el orden de los eventos. Esos son los términos que usan los teólogos. Yo pudiera aplicar esto sin querer faltar al respeto al mensaje, que creo con todo mi corazón, que también dentro del mensaje hay una escatología, o sea, hay una sucesión de eventos. Entonces uno no puede separar el evento histórico con lo que habla la Biblia o el mensaje. El referente de esta visión es que el hermano Branham había tenido 10 días de servicios en San Fernando, California. Decíamos que esa serie de servicios él no los había tenido en un auditorio, en un estadio o incluso aquí en México en un terreno baldío, sino más bien habían sido bajo una carpa. A diferencia de todas las reuniones hasta esa fecha de noviembre de 1955, las cuentas de los gastos no salieron. Él salió endeudado con $15,000 de los de 1955. Él había prometido al Señor que el día que en las reuniones no se juntara el dinero suficiente para cumplir la campaña, que él dejaría el ministerio. Él se lo había prometido. Bueno, parecía que aquella fecha fatal había llegado y entonces él sabía que si él había prometido algo al Señor, él se lo iba a cumplir. Pero como estaban en California, él no podía tomar una decisión tan drástica sin hacérsela saber a su familia. En todo caso, a los más allegados, que serían su esposa y sus hijos. Y él vino posponiendo el momento de decirles que él iba a dejar el ministerio cuando llega a California, cuando sale de California, Arizona y así sucesivamente. Hasta que finalmente se armó de valor y en Jeffersonville les dijo eso. Su esposa, estando plenamente consciente y habiendo sido testigo prácticamente durante 9 años de aquel ministerio nacional e internacional, le dijo: oye, Billy, ¿crees tú que estás haciendo lo mejor? Y él le dijo: pero yo le prometí al Señor. Su hijo Billy Paul le dijo: papá, no creo que estés haciendo lo mejor para el Señor. Y en eso estaba cuando en una mañana él dice que estaba en la cama junto con su esposa y entonces, pensando en estas cosas, algo se abrió. Mire, parece que las visiones más tremendas como que el Señor se las da en la cama. Usted se recuerda que él estaba recostado cuando fue más allá de la cortina del tiempo, aunque esa no fue una visión, fue una traslación. Entonces él comienza y lo primero que ve fue unos niños que él dijo posteriormente que él los reconoció como mexicanos, niños morenos, andrajosos, tirando de una carreta, y él dice que en la visión le dijo: querida, ¿los ves? Bueno, él estaba en la atmósfera del sobrenatural, desde luego que su esposa no estaba viendo lo que él estaba viendo. Después de ahí, vemos que la siguiente cosa fue que él estaba tratando de meter una agujeta en un zapatito de bebé y no la podía meter porque estaba metiendo por el extremo incorrecto. Después aquella agujeta se convierte en una cuerda de una caña de pescar y él está pescando y entonces el ángel está instruyendo a él cómo pescar y él a su vez les muestra a los ministros cómo deberían de pescar. Esa es, la segunda parte más bien que tiene que ver fue con una reunión misteriosamente cancelada.
que eso sucedió literalmente en marzo de es más, yo le voy a decir la fecha. Sucedió el día 16 de marzo de 1956 en la Ciudad de México, que fue cuando él llega a la Ciudad de México, cuando él se instala en el hotel. Ese mismo día por la tarde se van a la Plaza de Toros México y resulta que la plaza está cerrada, porque el Señor ya le había mostrado eso. Y después de ahí sigue la siguiente parte, la del zapatito, luego que él está enseñando a pescar. Y entonces el Señor le habla de un primero, de un segundo jalón. De ahí es donde viene esa terminología que antes de esa visión el profeta de Dios nunca la había usado, de primero, segundo y tercer jalón. Y entonces le muestra una vista panorámica. O sea, él no estaba sentado en la audiencia. Él dice que a medida que una visión cambiaba de una etapa a otra, él iba subiendo en una dimensión más alta, y entonces él se ve de pie en el aire teniendo a su vista una enorme carpa. Pero no solamente él estaba viendo por fuera las lonas, sino que él vio lo que estaba sucediendo dentro de ello. ¿Qué estaba sucediendo? La carpa estaba completamente llena, y él, la parte de aquello que el Señor le mostró fue cuando el servicio había terminado. Y entonces la fila de oración estaba siendo formada, miles de personas estaban formadas a su mano derecha del púlpito viendo hacia la plataforma. Y entonces lo más sobresaliente es que toda esta gente que estaba formada, estaba haciendo fila, iban entrando a un cuartito de 3 metros con 60 centímetros por 6 metros de largo. Y entonces al salir acá, la gente que estaba enferma salía completamente restaurada. Y el ángel le dijo: yo me voy a encontrar contigo aquí. Pero también el ángel le advirtió que de esto él no dijera nada. ¿Por qué? Porque del otro ya había producido imitaciones. Ahora, esta visión la vimos a través de las fechas desde todo el año de 1956, todo el año de 1957, todo el año de 1958. En el 58 hay un paréntesis donde parece que él quiere cumplir esto, no en sí la visión completa, pero lo que estaba sucediendo en el cuartito. Pero al final, ¿alguien se acuerda de lo que dijo el hermano Branham que pasó? Que no pasó nada. Ok. De ahí fuimos a 1959, a 1960, a 1961, a 1962, a 1963, y ahí fue donde terminamos. En esta mañana yo quiero tomar los últimos 2 años de la vida y ministerio del profeta aquí en esta tierra, para ver qué es lo que dice él respecto a esta carpa. Porque ahorita, bueno, vamos en 1973. Para 1963 esta visión no se había cumplido, pero vamos a ver qué es lo que sucede en esos últimos 2 años, para ver con bases fundamentadas en el mensaje, no en mi opinión, no en mi creencia, sino en el mensaje, si esta visión se cumplió entre los años de 1964 y 1965. Ahí es donde estamos. ¿Está bien? Voy a comenzar ahora. Desde luego, yo entiendo, y eso es normal, que el hermano Branham no habló en cada sermón de esto, pero sí tomamos los diferentes sermones donde él hizo referencia para ver qué era lo que a qué él se estaba refiriendo, qué es lo que él estaba diciendo. Voy a comenzar con el sermón La Voz de la Señal, predicado el 14 de febrero de 1964, párrafo 7. Uno de estos días, creo que el Señor, mientras que el avivamiento como que está calmado a través de la nación, yo le he pedido al Señor, si fuese su voluntad, me permita conseguir una carpa, instalarla y no tengamos que rentar nada, y tener un servicio matutino para la enseñanza con pastores y demás. Tal vez desde las 10 hasta las 12 en la tarde, las instrucciones sobre sanidad, y luego en la noche orar por los enfermos, día tras día durante semanas. Y entonces no tener el miércoles por la noche o servicios dominicales que interfieran o algo por el estilo. Tan solo el domingo por la tarde, de modo que no interferiremos con el resto de los servicios, y de ese modo permitir que venga cualquiera que desee orar por los enfermos. En el sermón perseverante, predicado el 5 de marzo del 64, perdón, lo trae el hermano Vallejo, me hizo hincapié que a veces estoy diciendo los nombres demasiado rápido, si usted está anotando, para que tenga estas referencias.
perseverante, predicado el 5 de marzo del 64, párrafo 234. Un día de estos voy a conseguirme una carpa grande y venir a la ciudad. Y solo quedarme por meses a la vez, ven, y enseñar un don. Un don es haciéndose uno mismo a un lado para que Dios pueda entrar. ¿Ven? Lo que Él muestra, lo que Él hace. En el sermón Llamando a Jesús a la escena, predicado el 19 de marzo del 64, párrafo 196. Alguno de estos días voy a traer una gran carpa a esta región e instalarla aquí, de modo que podamos tener servicios vespertinos, para que ustedes puedan entender mejor las cosas, reunir a todos nuestros hermanos para que podamos tener servicios. En la voz de la señal, predicado el 21 de marzo del 64 por la noche, párrafo 111 y 112. Dice el profeta: ahora, no olviden eso. Yo mantengo entrando eso porque puede ser que nunca les dé otra vez. Desearía que tuviese una manera que pudiera venir aquí en alguna parte y tener a todos mis hermanos, cuando no tienen avivamientos llevándose a cabo, erigir una carpa y tan solo sentarnos día tras día y enseñarlo hasta que realmente eso penetrara. Pero él no permitiría eso, no creo. Veamos, estamos tan cerca del fin. Yo creo que estamos ahora mismo en el fin. En el sermón, la identificación de Cristo en todas las edades, predicado el 9 de abril del 64, párrafo 15. Con frecuencia he pensado, en ocasiones, si uno de estos días no pudiera tener una carpa y llegar a los alrededores de una ciudad grande como esta y colocarla, para poder quedarnos varias semanas y tener por la mañana reunión ministerial y conocer a todos los ministros y hablar del asunto. En el sermón Amnesia Espiritual, predicado el 11 de abril del 64, párrafo 10. Esta es la reunión más cercana a Indiana en la que he estado por mucho tiempo. Estoy pensando de regresar muy pronto y poner una carpa y traer esas últimas 7 trompetas, si el Señor lo permite. Esto es, hasta el conocimiento que tengo, todo lo que él dijo en el año de 1964. Ahora, mire, cuando yo leo los párrafos, yo mismo comienzo a pensar y decir, bueno, ¿qué tal si el profeta de Dios se estaba refiriendo solamente a un deseo que él tenía de llevar la carpa? Porque en muchas ocasiones él no lo relaciona con la visión del Señor. Pero le vuelvo a repetir mi sustento. A partir de 1956 y más específicamente a partir que él tuvo la visión de la carpa, fue cuando él habla constantemente de tener una carpa en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Vayamos al último año, a 1965. En el mensaje, hoy se ha cumplido esta escritura, predicado el 19 de febrero del 65, párrafo 6. Esperamos ver el tiempo, quizá en un futuro cercano, cuando posiblemente podamos traer la carpa aquí a la ciudad, en el entendido que esto lo predica en Jeffersonville, Indiana, y ponerla aquí en el campo de pelota, donde podríamos quedarnos por un largo tiempo, quizá por 3 o 4 semanas en un avivamiento continuo. Mientras aquí escasamente llegamos a conocernos el uno al otro y luego ya nos tenemos que despedir y nos marchamos nuevamente. Pero me gustaría venir aquí para permanecer en lo que sería un viaje extensivo, una ocasión en la cual podamos quedarnos y no tener que tomar una noche o 2, sino solo permanecer y enseñar día y noche y así continuar. En el sermón avergonzado, predicado el 11 de julio, oiga, porque tengo el mes de abril, el 11 de julio del 65, párrafo 16 y 17. Y yo quiero tener mi carpa, mis cosas, según la visión que me dio el Señor. ¿Cuál visión? De la que ya hemos estado hablando. O sea, para 1965, mire,
Aquí, bueno, esta lo tomé de una traducción que alguien hizo por ahí. Dice, yo quiero obtener mi carpa y mis cosas. Ahí el profeta, la palabra que usa es staff, que quiere decir como si yo dijera mi carpa y mi equipo. Y yo quiero obtener mi carpa y mi equipo, digamos, según la visión que el Señor me dio. Y creo que el tiempo está cerca ahora mismo. Y quiero ver, quiero ver mientras estoy aquí por qué es que no podemos conseguir la carpa. Y entonces cuando vayamos, como venir aquí a Jeffersonville, en vez de tener tan solo un día o 2 o 3 o 4 días, podemos salir aquí e instalar esta carpa y tener 2 o 3 semanas. Ven ustedes, y nadie pueda decir nada sobre eso. Ya sea que podamos tener un estadio de béisbol, o si no se nos permite tener eso, hay un agricultor que nos permite tener una estancia. Rentaremos la estancia y la instalaremos. Lo único que tendríamos que hacer sería fabricar nuestros accesorios y demás para nuestros sanitarios. Y eso se podría hacer fácilmente, y entonces iniciaremos teniendo cultos así, porque es de acuerdo a una visión de parte del Señor y se tiene que hacer de esa manera. Para quitarnos de nuestro pensamiento de que esto pudiera ser un asunto espiritual, aquí el profeta agrega algo: el equipo y sanitarios. Usted sabe que si hay una reunión en un lugar donde no hay eso, bueno, se tiene que proveer eso para los asistentes. Aquí mismo en el sermón avergonzado, párrafo 113, dice, él está orando, dice, pero ahora, hablando de los servicios acerca del viaje a África y las cosas que hemos tratado de arreglar para estos días aquí en Indiana, y de alguna u otra forma, Señor, pudiera ser que tú nos estás dirigiendo a esa carpa para hacer que esa visión se cumpla. O sea, para el día 7 de julio de 1965, el profeta seguía esperando por el cumplimiento de la visión de la carpa. ¿Está bien? ¿O alguien me puede decir si estoy interpretando el mensaje? Bueno. Señor, pudiera ser que tú nos estás dirigiendo a esa carpa para hacer que esa visión se cumpla. Entonces que se haga tu voluntad, pues lo hemos encomendado de esta manera según lo mejor de nuestro entendimiento. En el sermón tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios, párrafo 19, predicado el día 18 de julio del 65, o sea, una semana después de que predicó el sermón avergonzado. Y esperamos lo más pronto posible encontrar la manera en que podamos tener, donde podamos reunirnos todos, quizá bajo una gran carpa, en donde estoy sintiendo definitivamente guiado a predicar sobre esas últimas copas de la Biblia. Mire, aquí nos vamos a encontrar con algo. Apocalipsis 17 dice que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. ¿Qué es consumado? Finiquitado, terminado. Yo le pregunto, ¿alguno de ustedes sabe qué son esas últimas 7 copas? Usted dice, ¿están en la Biblia? Claro que están en la Biblia. Así como los 7 sellos. El primer sello, segundo, cuarto, quinto y sexto y séptimo están en la Biblia. Pero ¿qué es lo que vino a traer el profeta? Vino a traer la revelación de eso. Mire, y aquí voy a agregar algo. El profeta vio esta visión en la cual estaba pasando gente enferma. Pero según lo que acabamos de leer, en esta visión el profeta está agregando, como decíamos, otros elementos. Él enseñar aquí. Y eso no soy yo poniéndole palabras en la boca a William Branham. Es él quien lo está diciendo. Porque hay cosas que hasta este momento yo no conozco.
Claro que en ausencia de William Branham muchos han levantado la mano y ellos tienen sus propias revelaciones de las cosas. Pero para mí, la única voz autorizada es la voz del séptimo ángel. Yo puedo atender, inclusive poner atención a lo que alguien más diga, pero para mí, mi final amén está en la Biblia y el mensaje. Entonces, hasta ese mes de julio, él está hablando acerca de enseñar aquí. Sigo leyendo. Los ungidos en el tiempo del fin, predicado el 25 de julio del 65, 2 semanas después de que él predica avergonzado, párrafo 7. Y esperamos lo más pronto posible encontrar la manera que podamos tener donde podamos reunirnos todos, quizá bajo una gran carpa, en donde estoy sintiendo definitivamente a predicar sobre estas últimas 7 copas de la Biblia. En el sermón El Dios de esta edad perversa, predicado ya el 1 de agosto del 65, esta es la última declaración que el profeta hace, que está grabada en cinta sobre la carpa. Predicado el 1 de agosto del 65, párrafo 16. Ahora, al hacer eso, yo he venido aquí con el propósito de enseñar las últimas copas. ¿Qué era lo que el profeta quería enseñar? Las últimas copas, las últimas 7 copas y las últimas 7 trompetas, los últimos 7 truenos. Qué cosa. Del libro de Apocalipsis, ligándolos, escuche, los últimos 7 truenos. Si para 1900, espéreme, si para el 1 de agosto de 1965, él quería hablar sobre los 7 truenos, es porque no estaban revelados. Y yo baso mi declaración en esto que estoy escuchando que el profeta está diciendo. En esto. Si él ya había hablado de los 7 sellos, bueno, el séptimo sello es otra cosa, pero hablemos de los sellos en general. Si él había hablado de los 7 sellos, ¿qué caso tenía que él quisiera hablar 2 años después de eso otra vez? Si ya había hablado. Es lo mismo con esto. Los últimos 7 truenos del libro de Apocalipsis, ligándolos en esta hora que estamos viviendo ahora, que seguirían a continuación de la apertura de los 7 sellos, las 7 edades de la iglesia, así que no pudimos conseguir lugar para hacerlo. Así que yo espero que tan pronto como pueda nosotros podamos conseguir un lugar suficiente para eso, ya sea aquí o en Louisville, New Albany, o ya sea levantar una carpa para que podamos quedarnos tanto tiempo como el Señor nos guíe a hacerlo. Esta es la última declaración que el profeta hace el 1 de agosto de 1965. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En 4 meses, en casi 5 meses, él no vuelve a mencionar eso. Y de agosto, escuche, de agosto de 1965 a diciembre de 1965, cuando él parte de esta tierra, no hay un sermón donde él diga que se ha cumplido, y no hay ni uno de los hermanos que vivieron en su tiempo o que están vivos todavía que puedan dar testimonio que en esos 4, 5 o 5 meses esta visión se haya cumplido. No hay. Mire, hay 2 citas que yo oculté a propósito, que no las leí y que las voy a leer ahorita, donde el profeta habla enfáticamente de eso. Una de ellas es de 1962 y otra es de 1964. En el presente estado de mi ministerio, predicado en Jeffersonville el 8 de septiembre del 62, en el párrafo 16, dice el profeta: y hasta donde sé, hasta donde William Branham sabía, toda visión que él me ha sido dada ha sido cumplida. Toda visión que el Señor le dio fue cumplida, excepto aquella en la que estoy en un cambio de mi ministerio. Mire, eso después lo vamos a hablar. Él relaciona esta visión con un cambio en su ministerio, en el cual yo he de orar, él, no yo.
No usted, no alguien más. Él, en el cual yo he de orar por la gente en un lugarcito como un cuartito debajo de una carpa. O un gran auditorio o algo así. A mí me pareció como una carpa. ¿Recuerdan eso? Hace 2 o 3 años. La mayor parte de ella ya fue cumplida. O sea, de esta visión en 5 capítulos. La mayor parte de ella ya fue cumplida. De cómo yo debía ir allá a México. Y cómo estaría lloviendo esa noche. Y qué iba a suceder allá. Y él me dijo que mi ministerio del primer jalón. ¿Recuerdan acerca de pescar ese pececito pequeñísimo o de fallar en pescarlo? El segundo era un pececito, pero luego él me dijo, en el tercer jalón no falles, ven, no le digas a la gente. Yo siempre he tratado de explicar lo que estoy tratando de hacer. Él me hizo saber que no le dijera a la gente lo que estaba haciendo, que solo hiciera lo que él me dijera y lo dejara en paz, ven, aquí. Según propias palabras de William Branham, para el día 8 de septiembre del 62, esto no se había cumplido. Vayamos más adelante. En el sermón, sus palabras infalibles de promesa. Esto ya lo predica el 29 de enero del 64, en el párrafo 138. Ahora, ese gran don, los otros he intentado explicarlos y decir cómo fue hecho. Este no puede ser explicado. Tan solo esperen, escuche. Y aquí está hasta cuándo dijo el profeta que iba a estar. Tan solo esperen. No estará en operación tan perfectamente ahora. Esperen hasta que el concilio de iglesias traiga efecto esa persecución. Ahí es cuando eso sucederá. Esa es la razón que yo regreso entre ustedes a orar por los enfermos. Nunca he tenido, excepto una cosa que él alguna vez me dijo en mi vida, que sé que no ha sucedido todavía. Esa especie de edificio o una carpa donde habrá un edificio pequeño colocado y yo tendría que entrar allí y orar por los enfermos. Eso no ha sucedido todavía hasta donde sé. Esa es la única cosa que sé. ¿Cuándo está diciendo el profeta esto? El 29, mire, creo que debo tener la fecha mal. Es el 20 de enero, no es 29. Sí tengo mala fecha. El día 29, el día 20 de enero del 64. Sí, del 64. Ahora, entonces, mire, hermano, son demasiadas citas del mensaje para que yo las pueda manipular y hacer una doctrina a modo. Son demasiadas. No es una. No es una cita del mensaje que yo la haga como una liga, les tire hasta que dé a mi medida. No, son demasiadas citas. Ahora, yo le dije, en esta serie de mensajes yo estoy tomando todo lo que pueda para no dejar ni un resquicio abierto en esto. Si a estas alturas usted todavía sigue, bueno, no digo que siga pensando, a lo mejor nunca lo ha pensado. Muchos de ustedes a lo mejor es la primera vez que escuchan esto. Pero si alguien pensara que esta visión es espiritual, mire, yo tengo aquí un libro. Este libro se llama Generación. Yo no sé si ustedes lo conocen o alguno de ustedes lo tiene. Este libro Generación yo lo tengo como desde hace casi 10 años a la fecha. Este libro no es un libro doctrinal. Aquí no trae ningún punto de doctrina. Es un libro de testimonios. Vienen testimonios, lo voy a abrir aquí al azar. Vienen testimonios de hermanos y hermanas que conocieron a William Branham. Muchos de ellos desde que se editó este libro, en el año 2005 ya han partido con el Señor, pero dejaron su testimonio aquí. De experiencias que ellos tuvieron con William Branham. Personas que lo conocieron a él personalmente, no que de oídas como usted y yo. Yo hay muchas cosas que he escuchado de ellos quizá y de otros más, pero ellos estuvieron cara a cara con él. En este libro llamado Generación, voy a tomar 2 testimonios. ¿Está bien? Mire,
Bueno, ya los traje traducidos, pero traje el libro para mencionárselo y sepa usted de dónde tomé esta información. En ese libro llamado Generación, en la página 136, está el testimonio de una hermana que se llama Helen Borders. ¿Quién es Helen Borders? Mire, ella todavía está viva. Ella trabaja en grabaciones La Voz de Dios en Jeffersonville, Indiana. Yo junto con mi familia tuvimos el gusto de conocerla hace cerca de 4 años. Estuvimos ahí en su oficina, en las instalaciones de grabaciones La Voz de Dios. De tal manera que yo sé que ella existe, que es un personaje real. Bueno, pero ella, ¿a qué viene con esto? Helen Borders era la esposa de Roy Borders. ¿Quién era Roy Borders? Era el último administrador de campañas que dijo el hermano Branham que él tuvo. A diferencia de todos los demás, y lo digo con respeto, el único que creyó en William Branham como un profeta de Dios y que siguió la continuidad del mensaje fue Roy Borders. Roy Borders partió con el Señor en junio de 1982. Como él no estaba vivo cuando fueron entrevistados para este libro, pero sí está viva su esposa. ¿Y qué es lo que ella dice? En la página 136 dice: estábamos en Phoenix con el hermano Branham para una reunión y él vino a la habitación de nuestro motel un día para platicar con nosotros. Roy le preguntó si es que él debería someterse a una operación de corazón. Yo sé que y bueno, ella lo advierte. Yo sé que este es un tema muy controversial entre muchas de las personas que siguen las enseñanzas del hermano Branham. Pero tan solo voy a decirlo exactamente lo que él le dijo a Roy, o sea, al esposo de ella. Él dijo: hermano Roy, yo no puedo decirle lo que usted debería hacer respecto a una operación del corazón. Pero sí puedo decirle esto. Esto es lo que William Branham le va a decir a Roy Borders, que ahí estaba su esposa Helen presente. En la visión que tuve de la carpa, no estoy 100% seguro, pero hasta donde puedo ver, creo con todo mi corazón que el varón, de forma de hablar amable que yo vi, que dijo: ahora, mientras el hermano Branham está descansando, llamemos la fila de oración. ¿Se acuerda usted que mencionamos eso, que el profeta lo dice? Yo creo con todo mi corazón que ese era usted. ¿Quién? Roy Borders. Inmediatamente yo sentí que tal posición encajaría con la personalidad de Roy. Luego le dijo el hermano Branham: si ese fuera usted, no hay absolutamente nada que impida que eso venga a suceder. Yo no le he contado eso a más de media docena de personas, pero él lo dijo y yo estaba allí y lo oí. Y yo tan solo deseo ser fiel en las palabras que ella escuchó de William Branham. Mire, de ella yo estoy seguro tener otro testimonio. En otro testimonio que ella dio, no en el libro Generación, donde ella dice exactamente la misma cosa. Entonces, si el hermano Branham dijo que era Roy Borders, que él no estaba 100% seguro, pero casi estaba seguro que era Roy Borders, el hombre que se paró aquí, y que dijo: mientras el hermano Branham está llamando o está descansando, vamos a llamar la fila de oración. Dijo: hermano Roy, según palabras de la hermana Helen, si usted era él, entonces no hay nada que evite que eso venga a suceder. Otro testimonio. La Biblia me requiere al menos en boca de 2 o 3 testigos. Está en ese mismo libro, Generación, página 172. Este testimonio lo da Edward Moser. ¿Quién es este? ¿Quién es él? Edward Moser. ¿Usted ha oído hablar de Hattie Wright? Que ella tenía 2 hijos que fueron salvos por la palabra hablada de William Branham. Edward, él es uno de ellos. Él acaba de partir con el Señor el año pasado. Este hermano del cual yo voy a tomar el testimonio es uno de los 2 hijos de Hattie Wright,
que fueron salvos por la palabra de Dios en los labios de un profeta. Él todavía estaba vivo, hace 10 años, cuando él, y mire, este libro no es un libro de citas sobre la visión de la carpa. Es un libro de testimonio de aquellos que tuvieran algún contacto con el hermano Branham. Pero bueno, si ellos quisieron mencionar eso, es porque era parte de su testimonio y tenían la certeza que estaban hablando con verdad. ¿Qué es lo que dice el hijo de Hattie Wright? Mire lo que él dice. Hubo una ocasión que destaca en mi mente, y esa fue a finales de agosto de 1965. ¿Cuándo fue la última cita que el profeta habla de la visión de la carpa? El 1 de agosto de 1965. Parecía que apenas fue apenas unas semanas después que el profeta habla la última cita en la edad perversa, en el Dios de esta edad perversa, cuando sucede lo que él está diciendo aquí. Hubo una ocasión que se destaca en mi mente, y esa fue a finales de agosto de 1965. El hermano Branham, Shelby y yo, ¿quién era Shelby? Era un tío de él. Y yo estábamos cazando ardillas más temprano aquella mañana. Y estábamos sentados en la orilla en la esquina del cobertizo, tan solo platicando. Yo había recibido mi notificación de llamado al servicio militar del ejército de los Estados Unidos. Tuvimos una plática muy extensa, tal vez aproximadamente 3 horas. Y él, o sea, William Branham, y él me estaba contando todo sobre este avivamiento de carpa. En ese entonces yo estaba manejando un camión para una cantera y él me dijo, para el tiempo que regreses del ejército, tendré todo esto montado. Ahora, se va a necesitar un camión de remolque para transportar las sillas, otro camión de remolque para transportar la carpa y se necesitará otro camión de remolque para transportar los suministros. Él dijo, ¿estarías interesado en ser uno de mis operadores de camión? Él dijo, habrá mucho trabajo de instalación. Entonces, ¿por qué toma estos testimonios? Porque el profeta nunca jamás vio esto como un asunto espiritual. O sea, como una visión que iba a tener una aplicación espiritual o una aplicación simbólica. Si así fuera, ¿para qué requeriría él un camión, un remolque para las sillas, otro para la carpa y otro para los suministros? Ahora, estos son testimonios, por eso yo le advertí, son testimonios. Yo no los estoy tomando de sermones del profeta, pero yo creo que hay suficiente, ya vimos suficiente de lo que el profeta de Dios dijo para saber que esto es verdad. Ahora, de todo lo que el profeta habló concerniente a esta visión, entonces se puede resumir que fue una visión que recibió de parte del Señor, así como todas las visiones que tuvo. ¿Están de acuerdo con eso? Para que no pasáramos por alto que era de parte de Dios, Él dijo que esa visión era así, dice el Señor. Que si el ángel le dijo que él se encontraría con él en el cuartito y ese será su tercer jalón, es porque así es. Que no es una visión que el profeta la consideraba espiritual o simbólica, sino literal. Es decir, una carpa literal, un cuartito literal, del cual incluso dio las medidas, una fila de oración literal, personas literales, remolques literales, sillas literales, sanitarios literales, equipo literal, y etcétera, etcétera, etcétera. El asunto es que no se cumplió entre 1956 hasta 1965, según palabras de él. Ahora, si esa visión no se ha cumplido hasta el día de hoy,
después de estos 3 servicios que he estado leyendo, cita tras cita, cita tras cita, cita tras cita, para fundamentar la pregunta que le voy a hacer. Si esta visión no se cumplió entre 1956 y 1965, aquí surge una de las mayores preguntas. Con todo lo que usted ya sabe. Y le vuelvo a repetir, yo creo y nunca he dudado de la inteligencia de ustedes. Usted sabe que yo no estoy aquí para insultar su inteligencia y tratar de envolverlo con alguna cosa y solamente para que usted se añada a mi creencia, no. Pero he escuchado lo suficiente para que esta pregunta que yo voy a hacer, usted se la conteste a sí mismo. Si esta visión que él tuvo entre 1956 y 1965 no se cumplió, la pregunta es, ¿se irá a cumplir? Esa pregunta solamente se puede contestar con un sí o con un no. Todas las personas, todas, en México, en China, en la en Rusia, en África, que han leído esta visión, se la han contestado a sí mismos, ya sea con un sí o con un no. Estamos llegando al borde, aquí, donde cada uno de nosotros tenemos que definir eso. Después de estos 3 servicios que hemos leído, todo lo que hemos leído, tenemos que llegar a esa conclusión. O sí se va a cumplir o no se va a cumplir, punto. Por eso aquí no tenemos que explicar, es que lo que el hermano Branham dijo no quiso decir, no. Yo estoy hastiado de escuchar eso. Es que el hermano Branham dijo esto, pero él no quiso. ¿Quién le ha dado a usted y a mí la facultad para interpretar el mensaje? ¿Quién? Si el profeta dijo que es carpa, ¿yo qué tendría que decir? Tengo que decir carpa. Si él dijo que no se había cumplido, ¿qué es lo que yo como un ministro responsable? A pesar del precio que tenga que costar, si el profeta dijo que no se ha cumplido, yo digo que no se ha cumplido. Ahora, mire. Si decimos que no a esa pregunta, ¿se cumplirá sí o no? Si decimos que no, entonces estamos admitiendo que no todas las visiones que el profeta recibió fueron de parte de Dios, porque Dios no es hombre para que mienta. Y por tanto, escuche, esto es serio, es más serio de lo que usted pudiera pensar. Y por tanto, primero ponemos en entredicho el ministerio de William Branham y a Dios mismo. ¿Por qué? Porque si fue Dios quien se la dio y él dijo que era así, dice el Señor, y yo digo que no, entonces estoy poniendo en entredicho primero el mensaje y el ministerio del profeta y segunda a Dios mismo. Si contestamos que no, entonces estamos negando el mismísimo mensaje que reclamamos creer. En esto no hay vuelta de esquina. O creemos todo lo que él dijo, o creemos hasta donde nuestro razonamiento nos permite. ¿Sabe usted por qué? Porque por mucho tiempo esto ha sido estigmatizado. Yo creo que es tiempo que alguien, no con el afán de atacar la creencia de alguien más, pero que alguien le quite el estigma que ha venido a eso, que la gente sepa que esto no es ni una ocurrencia, ni es una doctrina particular, ni es una interpretación particular del mensaje. Esto es así, dice el Señor. Y no porque yo tenga la facultad de decir así dice el Señor, yo no soy un profeta. Cuando el profeta dijo así dice el Señor, yo estoy repitiendo lo mismo que él. Estoy diciendo, hermano Branham, yo creo exactamente lo que usted dijo. De otra manera, si yo profeso creer el mensaje
y niego lo que él dijo, hermano, habría una contradicción en mí mismo. Ahora, pero si contestamos que sí, porque esta pregunta solamente se puede contestar con un sí o con un no, eso nos compromete a creerle a Dios y a su palabra a pesar de todas las circunstancias. Y a creer aquello que parece ser imposible. Parece ser imposible. Por eso yo creo que ningún ministro, y voy a ponerme a mí en primer lugar, ningún ministro debería infundirle incredulidad al pueblo, sino fe en las promesas de Dios. Les repito, esto no es parte de mi teología, aunque sí le digo es parte de mi creencia, pero es lo que un profeta de Dios dijo. Por eso, ningún ministro debería impartirle al pueblo incredulidad, sino fe en las promesas de Dios, a pesar de cuán imposibles éstas parezcan. Por eso, yo no puedo ni debo permanecer neutral a esta visión. Decir, hermano, pues yo ni frío ni caliente, estoy peor entonces. Yo creo con todo mi corazón que las palabras que William Branham dijo son verdad. A eso me debo. Y este tabernáculo fue fundado primeramente por la fe en Jesucristo, pero también por la fe en un mensaje que Dios envió a través de un profeta. Por eso le repito una vez más, yo no le encuentro huesos de cereza al mensaje, ni le encuentro huesos de pollo al mensaje. O todo es verdad o nada es verdad, punto. La Biblia dice que Dios no acepta apariencia de hombre. A eso tenemos que llegar. Que la gente decir, ay, mira lo que cree. Yo no tengo que satisfacer a la gente con lo que creo. Es más, aún si ustedes dijeran, yo no creo eso, con todo eso yo lo sigo creyendo. Porque está en el mensaje. Le vuelvo a repetir, no fue una ocurrencia mía. Está en el mensaje. Ahora, pero tiene que haber algún referente bíblico que alimente y sustente la fe en el cumplimiento de esta visión. Mire, hay un pasaje, usted este pasaje no lo puede tomar si no quiere, no lo tome. Pero para mí hay un pasaje bíblico que puede encajar con esta visión. Y se encuentra en un pequeño libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Habacuc. Quiero que abra su Biblia en Habacuc, el capítulo 2. No la cierre, póngale ahí un separador o lo que sea, porque quiero que usted esté pendiente de eso. Voy a citar varias escrituras, pero en Habacuc, el capítulo 2, quiero que usted no cierre su Biblia allí. Habacuc 2, ¿lo tiene? Bueno, voy a esperar a que lo tenga. Habacuc 2. El versículo 3. Habacuc 2, 3. Habacuc es un libro tan pequeño que ojalá y le digo, y no cierre su Biblia y póngale un separador. Ahorita le voy a citar otras escrituras, pero quiero regresar a esa escritura y quiero que usted la lea al final junto conmigo. Habacuc, el capítulo 2, el verso 3. Habacuc 2, 3. Aunque la visión, ¿de qué está hablando? De una visión. Aunque la visión tardare por un tiempo, hermano, Dios nos da la certeza, aunque la visión tardare por un tiempo, mas al fin hablará y no mentirá.
¿Qué es lo que no va a mentir? La visión. El predicador puede mentir, el pastor puede mentir, pero la visión no puede mentir. Y aunque se tardare como se ha tardado, ¿qué nos dice la Biblia? Que comencemos a descreer y a decir, eso es una fantasía. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda, sin pizca de duda, vendrá y no tardará. Verso 4. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Hermano, para poder que la gente pueda tener fe, aquí hay un respaldo en la Escritura. Que aunque se tardare, tenemos que esperarla, porque al final hablará y no tardará. Aunque se tardara la visión, espérala, porque al final hablará. Y Habacuc termina con estas palabras: mas el justo en su fe vivirá. Para decirnos que es algo que tenemos que creer por fe. Ahora mire, el apóstol Pablo, la primera estrella en la diestra de Jesús, el primero de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia, el perito arquitecto del Nuevo Testamento, él menciona esta última escritura, el justo en su fe vivirá, la menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. La primera vez que la menciona es en el libro de Romanos, el capítulo 1, el verso 17, donde Pablo está diciendo: porque en él la justicia se descubre de fe en fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Hermano, esta escritura fue la inspiración, la revelación que Dios trajo a un hombre llamado Martín Lutero para iniciar la reforma. Este fue el lema y sigue siendo el lema de la reforma. Romanos 1:17, la última parte del versículo: mas el justo vivirá por la fe. Pablo toma esta porción de Habacuc y Lutero toma esta porción de Pablo e inicia la reforma. Esta era la única escritura que los luteranos tenían para sostenerse y incendiar al mundo con la reforma, que comienza en Alemania en el año de 1517. La segunda ocasión que el apóstol Pablo también hace referencia a esta escritura está en el libro de Gálatas, el capítulo 3, el verso 11. Recuerden, no cierre la Biblia en Habacuc 2. En Gálatas, mire, Galacia no era una ciudad, Galacia era una región. En esa región había, ahorita no traigo el dato, pero yo lo puedo tener, quizá había cerca de 10 iglesias que habían aceptado el mensaje de Pablo. Pero, como en todo, siempre va a haber alguien que va a tratar de hacer contrapeso a lo que el mensajero dijo. Llegaron unos judíos, y si yo no malentiendo la escritura, debieron ser los mismos judíos a los cuales hace la Biblia referencia en Hechos 15, que le dijeron a la gente: ahora estos judíos venían de Judea, valga la redundancia, o sea, venían de la misma región de Jerusalén. Y cualquier persona, en cuanto veía llegar un hermano de Jerusalén, se cuadraba y decía: él debe tener una gran revelación, porque viene de los mismos terrenos donde caminó Jesús. Pero estos individuos llegaron diciendo: hermanos, está bien la fe en Jesucristo, pero les vamos a agregar algo más. El mensaje de Jesucristo por sí solo no se sostiene. Si ustedes quieren realmente llegar al cielo, conforme al rito de Moisés, se van a tener que circuncidar. Hermano, ¿cómo podían hacer una mezcla entre la ley y la gracia? ¿Cómo? Pero el asunto es que para que ese mensaje fuera efectivo, les tuvieron que predicar el evangelio del miedo.
si ustedes no se circuncidan, no se van a ir al cielo y se van a ir al infierno. ¿Qué persona se quiere ir al infierno? Nadie. Pero entonces ellos, como las personas venían de Jerusalén, entonces dijeron, sí, nunca examinaron realmente el mensaje. Ellos lo tomaron por quién lo estaba diciendo. Mire, si a estas alturas yo sigo convencido que William Branham es un profeta de Dios, no es tanto por la persona de William Branham, sino porque su mensaje cuadra con la Biblia. Aunque yo siento un gran respeto por el profeta de Dios y un gran amor. Pero ¿de qué serviría que se tratara de William Branham si su mensaje fuera contrario a la Biblia? ¿De qué serviría? Sería como cualquier otro predicador del cual el mundo está lleno. Pero su mensaje cuadra perfectamente con la Escritura. Bueno, llegaron aquellos hombres y comenzaron a remover aquello. Y bueno, la gente andaba mareada, y máxime en esa región. Se requirió que Pablo les enviara una cinta para que la reprodujeran en todas las iglesias. Y les dijo, oigan, Gálatas, ¿ustedes cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por la fe o por las obras de la ley? Díganme. Oiga, ustedes estaban caminando bien, estaban creyendo el mensaje, todo iba bien. ¿Quién les embarazó? Esa es la palabra que Pablo usa. A creer algo distinto. ¿Quién llegó con otra simiente a la matriz de su mente para embarazarles? Y entonces él les dijo, ¿ustedes son salvos por las obras de la carne o por la fe? Y entonces él les dice aquí en Gálatas 3:11, mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios. O sea, le dijo, les voy a resumir esto. Si es por la ley, olvídense, no van a llegar ni a ninguna parte. Porque el pueblo de Israel nunca llegó a ninguna parte. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto, o sea, se sigue parando esta declaración, se sigue sosteniendo por sí misma, que el justo por la fe vivirá. La tercera parte que Pablo toma, esa última parte del versículo o de Habacuc 2:4, es con sus propios hermanos de raza, o sea, con los hebreos. Y en Hebreos el capítulo 10, el verso 36, y note esto cuidadosamente, es la tercera vez que Pablo lo menciona. Hebreos 10:36 al 38. Porque la paciencia os es necesaria. O sea, ellos estaban padeciendo persecución. Eso es lo que el profeta dice en las edades de la iglesia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y luego, en el siguiente versículo, Pablo cita a Habacuc 2:4. Y dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y luego dice, ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare. ¿Qué es apostasía? Apostasía es negar la fe original. O sea, el justo en la fe vivirá, mas si se retirare. ¿Cómo dice la versión 60? Mas si retrocediere, mas si se retractare, entonces no agradará a mi alma. Ahora yo quiero que note, a diferencia de las dos primeras escrituras donde Pablo solo cita la última parte de Habacuc 4, es decir, el justo por la fe vivirá, aquí Pablo cita parte del versículo 3 y escuche. Y no lo cita como refiriéndose a una visión, sino a una persona. Se lo vuelvo a leer. Porque aún un poquito, y el que ha
de venir, vendrá y no tardará. Bueno, entonces, Pablo en el siguiente versículo, tratando de que los creyentes, de que los hebreos sustentaran esto en algo, los lleva al mismo libro de Habacuc y les pone una cita y les dice: mas el justo vivirá por la fe. Ahora, mire, puede ser que usted diga, esa escritura no se refiere a eso. Al hermano Branham, y gloria a Dios por eso, le preguntaron sobre esta escritura. Pero, ¿cuál escritura? Habacuc 2. Pero relacionándolo a él, a William Branham, con Habacuc 2. En preguntas y respuestas número 3, predicado el 30 de agosto del 64 por la mañana, párrafo 194 al 196. Mire, yo encuentro preguntas que al hermano Branham le hicieron en su tiempo que hoy en día a la gente le escandalizan. Pero ¿sabe una cosa? Para mí lo que más me asombra es que el hermano Branham no se escandalizó. Por ahí tengo una preguntita reservada para más adelante que le hicieron al profeta. Pero esta es la pregunta 347. Le preguntan: hermano Branham, ¿alguien quiere saber por qué usted no fue y lo deletrea MEN mencionado en la Biblia? Bueno, sí está mencionado. Y luego mire, esta persona dice: yo creo que usted es Habacuc 2 del 1 al 4. Esta persona dijo. Alguien puede decir, bueno, esa es la creencia personal de la persona, sí. Pero veamos qué es lo que el profeta contesta. Dice: encuentre eso, hermano Nebo, Habacuc 2 del 1 al 4. Dice: deje que lean esto y lo estudien. El tercer capítulo, pienso en el nombre y tipos de 4 capítulos, creo que es usted. Y aquí está lo que el hermano Branham contesta. Ahora, mientras él está buscando eso, es Habacuc 2 del 1 al 4. Hermano o hermana, quien quiera que hizo la pregunta, dice: no hay nombre, está bien. Me gusta que ustedes pregunten esas cosas. A William Branham le gustó que alguien le preguntara que si él era Habacuc 2. ¿Qué tiene que ver con una visión? Y que tiene que ver con que esperemos la visión porque al final hablará y no tardará. ¿Le gustó a William Branham que alguien lo relacionara con eso? Me gusta que ustedes pregunten esas cosas. Yo sé lo que está en su corazón. Mire qué cosa. Ven. Y luego yo se los diré. No, ven. Dice, luego yo se los diré. No, ven. No necesariamente uno tiene que tener su nombre en la Biblia. ¿Ven? Pero ven ustedes, con tal de que uno esté en la Biblia. Allí, con tal de que uno esté en Cristo, uno esté en la Biblia, uno esté en Él. ¿Cuántos creen que están en la Biblia? Cuando dijo el apóstol Pablo, habiéndonos predestinado en Él desde antes de la fundación del mundo, ¿está el nombre suyo ahí? Claro que lo está, lo debe de ver, debe de identificarse y decir: Señor, tú estás hablando de mí. De los demás yo no sé, pero tú estás hablando de mí. Ven, con tal de que ustedes estén en Cristo, ustedes están en la plenitud de la Biblia. Ven, ustedes están en plena posición cuando ustedes están en Cristo. ¿Entendieron eso todos? ¿La tiene, hermano Nebo? Que sí, Habacuc, no la he leído. Esta acaba de ser puesta aquí adentro, me supongo, esta mañana. Habacuc 2 del 1 al 4. Esa es Habacuc 2 y 1 al 4. Abra otra vez su Biblia en Habacuc. Por eso le dije que no la cerrara. Ábrala. Yo quiero, mientras yo estoy leyendo, la manera en que el profeta la lee, quiero que usted la siga con su vista. Por eso quiero que todos la tengan. ¿Todos la tienen ya? Habacuc 2. Y mire, esto que yo lo voy a leer es como William Branham la lee. Aquí él comienza desde el versículo 1. Sobre la guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré y veré lo que se me dirá.
¿Y qué he de responder a mí tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que creyere en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas se apresurará al fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendré y no tardaré. Escuche, no me esté viendo a mí, lea la Biblia. ¿Encontró alguna diferencia? Se la voy a volver a leer, por favor, ponga atención. Aunque la visión tardare por un tiempo, lo está leyendo, no me mire a mí, por favor, lea su Biblia. Aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendré y no tardaré. Por eso encontró usted una diferencia de pura casualidad. Porque sin duda vendré y no tardaré. Esto de vendré y no tardaré, así es como el hermano Branham la leyó. ¿Qué le dice a usted eso? ¿Por qué no la leyó tal y como está escrita? Porque si la Biblia está hablando de una visión, ¿por qué él, en vez de decir que la visión sin duda vendrá, él dijo, sin duda yo vendré? Y no solamente eso, y no tardaré. ¿Por qué se hace él mismo parte de la visión? Que alguien me conteste. Le repito, esto no es interpretando el mensaje. Esto es leyéndolo como él lo dejó. Y he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este es William Branham leyendo la escritura. Ahora mire el comentario que él hace. Bueno, ahora, yo me imaginaría que esta querida persona que preguntó esto, ven ustedes, es alguien que me ama. O no me hubiera escrito esto. Ven, ahora, yo no pudiera decir que la Biblia no menciona mi nombre William Branham, o menciona su nombre quien quiera que sea, pero de todas maneras estamos en él. Por eso termino. Por eso uno no puede separar la visión de la carpa con la persona de William Branham. No lo puedo ni lo debo separar. Hermano, por eso para mí no es casual, ni creo que él se haya equivocado. Si Habacuc está hablando de una visión y dice, espérala porque vendrá, él mismo se introduce en el escenario y dice, espérame porque vendré. Ahí está. Es más, yo creo que ustedes tienen los libros de conducta de doctrina. Léalo. Mire, estos libros yo creo que los tuve la primera vez allá, quizá fue por 1988. En inglés, todavía no estaba, bueno, creo que algunos estaban en español. Pero cuando tuve los libros, cuando llegué a esa pregunta, yo dije, ¿por qué el hermano Branham la leyó así? ¿Por qué? ¿Por qué en vez de referirse a la visión, se refiere a su persona? Por eso yo no creo. Esta escritura de Habacuc 2, no creo que sea una interpretación mía, sino que el profeta la colocó así. Habla de una visión que al final hablará. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Yo no sé. Ni estoy aquí para decir se va a instalar aquí en el campo 1 o en el campo de cualquiera. No, yo no sé dónde. Es más, ni siquiera quiero saber dónde. Yo quiero ser parte de ella. Esta es una locura para mucha gente.
pero es la verdad irrefutable de su palabra. Es lo que Dios ha dicho en su palabra. Para mí va a tener un cumplimiento. Cuánto, no me pregunte a mí, ni tampoco le voy a hacer un itinerario al hermano Branham, que él va a ir ahí, de aquí a allá, yo no sé. Lo único que Dios digo, Señor, si he hallado gracia delante de ti, permíteme ser parte de esto. Eso es todo. Hay una cita que no la mencioné y la tengo que mencionar. En el mensaje Jehová Jireh, predicado en febrero de 1956, el profeta está hablando de la carpa y dijo: vigile la resurrección y cosas que se mueven allí. Eso yo se lo estoy citando, no se lo estoy leyendo, pero cualquiera que me diga dónde está el párrafo y el sermón, yo ahí lo tengo. Así que, hermano, esto no nos hace personas creyendo una cosa descabellada, ni nos hace personas creyendo algo que no tiene sentido, ni creyendo un error. Nos hace creyentes en lo que el profeta de Dios dijo. ¿Que hay cosas que yo no entiendo? Bueno, no tengo que entenderlo todo. Pero al menos yo creo que sí sería bueno algo, que la gente tenga una buena actitud hacia esto. Porque yo lo digo así con todas sus letras, es la palabra de Dios. Es lo que Dios le mostró a un profeta que yo he recibido como un profeta de Dios y que he creído que es un profeta de Dios y que he creído que esto es así dice el Señor, y si así dice el Señor, yo no le tengo que buscar más al asunto. Yo nací para creer lo que Él dijo. Para eso solamente. Por eso no le trato de buscar, decir hermano, pero quizá él ya no está, ¿y eso qué? Moisés y Elías ya no están y por eso no van a ir a predicar a Israel. Esa es la verdad de la palabra. Por eso, aunque la visión tardare, y aunque Él tardare, lo espero. Porque vendrá y no tardará. Puestos de pie, Señor. Padre, estas cosas, Señor Jesús, son, como bien lo dijo la hermana Helen Border, Señor, son polémicas, Dios. Y a veces uno piensa, Señor, ¿por qué mejor esto no se cumplió en aquellos años, Señor? Esto hubiese evitado, Señor Jesús, tantas cosas a favor y en contra, Padre. Pero esa es tu manera, Señor. Padre, perdóname, Señor Jesús, al decir por qué, porque tú no me tienes que explicar a mí por qué, Señor. Pero yo creo, Dios, que tu palabra tiene que ser creída por fe, Señor. Padre, esto, Señor Jesús, no nos da margen, Señor, de interpretar. No nos da margen, Señor Jesús, o de malinterpretar, Señor. No nos da margen de nada, Padre. Si somos creyentes y si reclamamos creer este mensaje, Señor, estamos supuestos a creer todo lo que tu profeta dijo, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir a la altura de nuestra creencia, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder estar preparados para ese gran evento, Señor. Padre, por eso yo he tratado de hablarlo de una manera sana, Señor, sin fanatismos, porque también hay mucho de eso, Señor. Pero, Padre, tan solo basados en lo que tu profeta dijo, Señor. Esto, Padre, se seguirá sosteniendo, Señor. Y aun si yo no viviera para vivir el cumplimiento de ello, Señor, con todo y eso se cumplirá, Señor. Alguien lo verá, Señor Jesús. Quizá yo no, quizá mis hijos. Si tú me dieras nietos, quizá mis nietos, Señor. Pero alguien lo verá, Señor Jesús. Padre, mientras tanto, Señor, permítenos descansar en esa promesa, Señor. Así como aquellos antiguos patriarcas que no querían ser sepultados en Egipto, Señor. Porque ellos sabían, por una inspiración, Señor, Padre, que la resurrección ocurriría en Palestina, Señor.
Padre, y tú debiste de haber honrado la fe de ellos cuando dice la Biblia que aquellos sepulcros se abrieron y algunos de los santos del Antiguo Testamento salieron y les aparecieron a muchos, Señor. Padre, ellos no podían explicarlo, solamente había una inspiración en ellos, que sabían que la resurrección no ocurriría en Egipto, Señor. Padre, hay muchas cosas, Dios, que nosotros no podemos explicar y tampoco tú nos exiges que las expliquemos, Señor, o que podamos explicarlas o incluso poder entenderlas, Señor. Padre, pero sí hay algo que se nos es requerido y es creerlas, Señor Jesús. Padre, porque no estamos creyendo en una fantasía, Señor, o en una idea que escuchamos de alguien por allí, Señor. Estamos descansando solemnemente en el así dice el Señor. Padre, eso sustenta nuestra fe, Padre Celestial, y permite, Dios, que sustente la fe de esta iglesia, Señor. Esta nueva generación de creyentes. Hace 10 años quizá muchos de ellos no habían nacido, otros, Señor, quizá estaban en la escuela dominical. Pero en esta mañana, Señor Jesús, están aquí, Señor, para escuchar estas cosas, Dios. Padre, de tal manera que cuando escuchen algo distinto, Señor, puedan pararse en tu palabra, Señor. Y no tienen, Dios, que tratar de explicar las cosas, Dios. Pero Padre, si en su corazón hay suficiente fe para creer cada cita del mensaje, cada versículo de la Biblia, Señor, eso es lo que basta, Señor Jesús. No tenemos por qué explicar la mecánica de las cosas, Dios. Padre, aunque yo en mi humilde manera de ver las cosas, Dios, he tratado de hacerlo, Señor, siempre ciñéndome, Padre, a tu mensaje, Dios, porque en esto tú no admites interpretaciones personales, Señor. Tú solamente quieres que sea hablado de acuerdo a lo que ya dijiste, Señor. Bendice esta audiencia, Señor. Y que Padre Celestial, que se vayan en su corazón, Señor. No solamente teniendo fe en ti, Señor Jesús. No solamente esforzándose por recibir el Espíritu Santo, Señor. No solamente, Padre, aplicando la señal, Señor. Sino que también, Dios, creyendo estas cosas, Padre. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios es un profeta. Señor, bendice a tu pueblo. Yo te agradezco, Señor Jesús, por estos momentos, Padre Celestial, que hemos tenido alrededor de tu palabra, Padre, y que esto caiga como una simiente, lo cual es una simiente fértil en nuestro corazón y que fructifique. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga con ustedes. Va a haber un bautismo al menos. Estaba tratando de meter una agujeta en un zapatito de bebé y no la podía meter porque estaba metiendo por el extremo incorrecto. Después aquella agujeta se convierte en una cuerda de una caña de pescar y él está pescando y entonces el ángel está instruyendo a él cómo pescar y él a su vez les muestra a los ministros cómo deberían de pescar. Esa es, bueno, la segunda parte más bien que tiene que ver fue con una reunión misteriosamente cancelada. Que eso sucedió literalmente en marzo de es más, yo le voy a decir la fecha. Sucedió el día 16 de marzo de 1956 en la Ciudad de México. Que fue cuando él llega a la Ciudad de México, cuando él se instala en el hotel. Ese mismo día por la tarde se van a la Plaza de Toros México y resulta que la plaza está cerrada. Porque el Señor ya le había mostrado eso. Y después de ahí sigue la siguiente parte, la del zapatito. Luego que él está enseñando a pescar. Y entonces el Señor le habla de un primero, de un segundo jalón. De ahí es donde viene esa terminología que antes de esa visión el profeta de Dios nunca la había usado. De primero, segundo y tercer jalón. Y entonces le muestra una vista panorámica. O sea, él no estaba sentado en la audiencia. Él dice que a medida que una visión cambiaba de una etapa a otra, él iba subiendo en una dimensión más alta y entonces él se ve de pie en el aire teniendo a su vista una enorme carpa. Pero no solamente él estaba viendo por fuera las lonas, sino que él vio lo que estaba sucediendo dentro de ello.
¿Qué estaba sucediendo? La carpa estaba completamente llena y la parte de aquello que el Señor le mostró fue cuando el servicio había terminado. Y entonces la fila de oración estaba siendo formada, miles de personas estaban formadas a su mano derecha del púlpito viendo hacia la plataforma. Y entonces lo más sobresaliente es que toda esta gente que estaba formada, estaba haciendo fila, iban entrando a un cuartito de 3 metros con 60 centímetros por 6 metros de largo. Y entonces al salir acá, la gente que estaba enferma salía completamente restaurada. Esa es la oración en nuestro corazón, Señor, en esta mañana. Danos una humildad genuina, Señor. Padre, queremos la humildad que solamente tu Espíritu Santo puede dar, Señor. Padre, primeramente ser humildes y sumisos a ti, Señor. Padre, a tu palabra, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor. Pero también mostrarla los unos para con los otros, Señor. Padre, y en esta mañana venimos, Dios, con ese deseo. No decimos quizá con esa actitud, Señor, porque solamente tú conoces los corazones, Señor. Pero al menos si hay un deseo, Padre, de querer ser humildes delante de ti y el uno del otro, Señor. Te pido, Padre, que en esta mañana, con esa humildad, Señor Jesús, podamos hablar tu palabra y también que tu palabra con humildad pueda ser recibida, Señor. Padre, después de todo somos humanos, Señor, que estamos en un proceso de aprendizaje, Señor, cada día. El único que conoces todas las cosas eres tú, Señor. Padre, y te pedimos que aquel ser omnisciente venga y nos asista en esta mañana, Señor, para hablar estas cosas, Señor, las cuales, Dios, proceden de tu palabra y proceden de tu mensaje, Señor. Padre, yo me someto, Padre, al escrutinio público, Señor. Padre, no a tu palabra, porque nosotros como creyentes creemos tu palabra, Señor. Padre, pero a la manera de trazar tu palabra, Señor. Padre, queremos, Dios, hacerlo correctamente, no para respaldar alguna doctrina propia o privada, Señor, sino para respaldar la doctrina de tu palabra y de tu mensaje, Señor. Ayúdame, Dios, en esta mañana y, Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Danos la libertad que tu Espíritu Santo merece, Señor, para poder hablar a la simiente elegida, Señor, y que ellos, Padre, puedan recibir tu palabra en sus corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el dedo sobre la tierra. Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las palabras que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Tome su asiento. En estos últimos 2 domingos hemos estado hablando sobre una de las fases del tercer jalón, lo cual tiene que ver, como decíamos hace 2 domingos, con la visión de una carpa que él tuvo en el año de 1955, particularmente en el mes de diciembre. Y eso tenía un motivo. Decíamos, hablando las cosas cronológicamente, mire, en teología se le llama la escatología de la Biblia, que es el orden de los eventos. Esos son los términos que usan los teólogos. Yo pudiera aplicar esto sin querer
faltar el respeto al mensaje, que creo con todo mi corazón que también dentro del mensaje hay una escatología, o sea, hay una sucesión de eventos. Entonces uno no puede separar el evento histórico con lo que habla la Biblia o el mensaje. El referente de esta visión es que el hermano Branham había tenido 10 días de servicios en San Fernando, California. Decíamos que esa serie de servicios él no los había tenido en un auditorio, en un estadio o incluso aquí en México en un terreno baldío, sino más bien habían sido bajo una carpa. A diferencia de todas las reuniones hasta esa fecha de noviembre de 1955, las cuentas de los gastos no salieron. Él salió endeudado con $15,000 de los de 1955. Él había prometido al Señor que el día que en las reuniones no se juntara el dinero suficiente para cumplir la campaña, que él dejaría el ministerio. Él se lo había prometido. Bueno, parecía que aquella fecha fatal había llegado y entonces él sabía que si él había prometido algo al Señor, él se lo iba a cumplir. Pero como estaban en California, él no podía tomar una decisión tan drástica sin hacérsela saber a su familia. En todo caso, a los más allegados, que serían su esposa y sus hijos. Y él vino posponiendo el momento de decirles que él iba a dejar el ministerio cuando llega a California, Arizona, cuando sale de California, Arizona y así sucesivamente. Hasta que finalmente se armó de valor y en Jeffersonville les dijo eso. Su esposa, estando plenamente consciente y habiendo sido testigo prácticamente durante 9 años de aquel ministerio nacional e internacional, le dijo: oye Billy, ¿crees tú que estás haciendo lo mejor? Y él le dijo: pero yo le prometí al Señor. Su hijo Billy Paul le dijo: papá, no creo que estés haciendo lo mejor para el Señor. Y en eso estaba cuando en una mañana él dice que estaba en la cama junto con su esposa y entonces pensando en estas cosas algo se abrió. Mire, hermano, parece que las visiones más tremendas como que el Señor se las da en la cama. Usted se recuerda que él estaba recostado cuando fue más allá de la cortina del tiempo, aunque esa no fue una visión, fue una traslación. Entonces él comienza y lo primero que ve fue unos niños que él dijo posteriormente que él los reconoció como mexicanos, niños morenos, andrajosos, tirando de una carreta, y él dice que en la visión le dijo: querida, ¿los ves? Bueno, él estaba en la atmósfera del sobrenatural, desde luego que su esposa no estaba viendo lo que él estaba viendo. Después de ahí, vemos que la siguiente cosa fue que él, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, sean todos cordialmente bienvenidos. Tomemos las dos escrituras que hemos estado tomando en estas dos últimas ocasiones en el Evangelio según San Mateo, y de ahí iremos a Apocalipsis, el capítulo 10. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos abordando este tema que le hemos titulado el ministerio del tercer jalón, y en esta mañana queremos hablar el sermón número 7 de esta serie. Solamente Dios sabe cuánto tiempo estaremos tardando en ella, y yo quiero, no solamente en la fase que estamos viendo en esta mañana o en estos 2 últimos domingos, sino en todo lo que es el tema, pues abundar en ello, el escudriñar cada rincón de la escritura, cada rincón del mensaje, para poder saber que nuestra fe no está fundamentada, como dice la Biblia, en doctrina ni ideas de hombres. Yo estoy plenamente consciente de eso. Nuestra doctrina tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios y en el mensaje de la hora. Apocalipsis, el capítulo 13, el verso... Mateo 13, 11. Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Ahora vamos a ir a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y sin duda alguna, durante 2000 años, uno de los libros más polémicos, en los cuales pues hay hermanos que no entienden, hay otros que entienden en parte, pero Dios ha enviado su palabra, su mensaje, para poder saber de lo que se trata. Apocalipsis 10, del 1 en adelante, dice: y vi otro ángel descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.
y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo